Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a la clase número 2 del encuentro virtual planificado por nuestra Universidad Lea JC. Eh, Recordándoles a ustedes que en la plataforma se encuentra el sinnúmero de contenidos y temáticas a tratar en el curso de geopolítica del siglo XXI. Eh, Allí tienen la bienvenida para el encuentro de hoy. Tienen el enlace, los participantes que por alguna u otra razón tuvieron inconveniente para entrar a través del correo. Allí también le hice la bienvenida. Siguiendo la programación y el contenido para hoy, allí tienen en la unidad número 2 las orientaciones para realizar la tarea que corresponde, que la tarea sí me dejo llevar por lo que es el plan de evaluación. Para hoy correspondía factores geopolíticos estables, un ensayo argumentativo bajo el modelo IMRC, que significa introducción, metodología, resultados y conclusión. Para este espacio virtual tenemos como contenido de esa unidad número 2 todo lo que corresponde a territorio, importancia del territorio dentro del contexto geopolítico y socioeducativo, el espacio aéreo y marítimo, la configuración geopolítica, el clima e influjo sobre las sociedades industriales, clima y subdesarrollo, así como también efectos sobre las personas, ciclos climatológicos, estructura física. Estoy leyendo textualmente lo que dice el plan de evaluación, determinación de las regiones geográficas, la distribución de la población, la producción, el trazado de las distintas vías de comunicación, interacción entre dichos factores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nos vamos a sumergir en las distintas teorías que conforman la unidad número 2, donde se centra en el estudio de los elementos geopolíticos en la larga duración que subyacen en las dinámicas del poder global. Así como también analizaremos cómo la geografía inmutable, es decir, como la posición continental de la hidrografía, la distribución de los recursos naturales, que determinan incluso los límites estratégicos, las oportunidades económicas y en última instancia las políticas de seguridad y defensa de las naciones. En este momento controversial, en el caso venezolano, ¿qué se quiere? Que el objetivo es comprender cómo estos factores estables ejercen sobre la influencia persistente en el orden mundial contemporáneo. Las orientaciones para esta unidad, voy a volver a entrar a la plataforma, allí tienen, estimados doctorantes, su tarea a desarrollar, que es un ensayo argumentativo. Allí se busca que ustedes demuestren una comprensión profunda de cómo los factores geográficos inmutables, que hablamos, por ejemplo, de topografía, recursos, posición marítima, configuran las relaciones de ese poder global que previamente les estoy mencionando y cómo a su vez actúan como en los límites como catalizadores del cambio en el sistema internacional. También se busca que ustedes fundamenten su ensayo, su posición crítica ante la temática. Fundamente su reflexión en las teorías geopolíticas clásicas y contemporáneas. También se les exhorta a que evalúen críticamente las influencias de la geografía en la política exterior de las grandes potencias. Ajá. En este particular, tienen ustedes una orientación. Allí, me permito, tienen una orientación donde esto también ustedes con su análisis le permita contribuir al conocimiento proponiendo
nuevos enfoques sobre la estabilidad e inestabilidad geopolítica. No estoy, estoy tácitamente en la plataforma leyéndoles lo que es, para los que no hicieron la lectura respectiva, y que aquí quede grabada la explicación de la unidad o la orientación de la unidad, ustedes puedan demostrar una integración práctica de la teoría al examinar cómo estos factores persistentes moldean las crisis y alianzas en el orden mundial contemporáneo. Allí tienen los lineamientos de la evaluación a entregar, un documento o actividad sumativa, que es el ensayo argumentativo en el modelo de IMRC. El formato a entregar es un PDF, argumentación, un rigor doctoral, donde haya una sólida argumentación consolidada, donde ustedes puedan tener la oportunidad de hacer nombrar o citar los autores pertinentes a lo que se está esbozando. En este sentido, allí también les elaboré una plantilla, un formato que simplemente van a registrar su ensayo y colocar allí todo lo que significa su actividad individual. Obviamente esto tiene una ponderación del 100% para que ustedes puedan profundizar, hacer la estructura del argumento respetando el formato, y a su vez puedan eh, incursionar donde están las normas establecidas para poder hacer su entrega pertinente. También se requiere en esta evaluación que ustedes tengan un dominio teórico, integrando lo que es todo lo que significa geografía y política, con el más alto rigor, pero también con originalidad. Me gustaría que en este ensayo argumentativo ustedes se posicionaran y dejaran una construcción de párrafo justa a los alcances profesionales que ustedes hasta la fecha han logrado. También debo recordarles que nosotros colocamos allí unas fechas que están comprendidas desde que inició enero hasta la fecha tentativa que tenemos allí, que creo que es mayo. Ajá. Pero se toma muy en cuenta lo que es la puntualidad en la entrega de las actividades. Aquí quiero ser un poquito incisiva para recordarles a ustedes que es importante que vayamos en sintonía con esas actividades. A veces, más que todo, es para que no colapsen entre las materias que ustedes tienen en el cuatrimestre donde están en este momento. Esta unidad número 2 de los factores geopolíticos estables, que comprende todo lo que es el espacio geográfico, que es la base de poder, tiene una particularidad que, por ser un factor estable de todos, que es el suelo, por ejemplo, un país no puede mudarse, debe negociar con sus vecinos y sus relieves. Es decir, debe estar en la reciprocidad de todo lo que significa esas actividades comerciales que tenemos. Ajá. Esa extensión territorial, que es un territorio grande, como por ejemplo lo es el caso de Brasil o Rusia, que ofrece una profundidad estratégica que es difícil de invadir y conquistar. Bueno, pero parte de ello, forma del territorio, es que los países compactos son más fáciles de administrar que los países fragmentados. Como por ejemplo, pudiéramos mencionar archipiélagos o muy alargados donde las fronteras son difíciles de vigilar, como por ejemplo, le pregunto a la audiencia, ¿cuáles serían esas fronteras muy difíciles de vigilar? Estamos en la No sala. sé, La las frontera marítimas, de los las Estados marítimas. Unidos podría ser, sí, Ajá, terrestre, sí, sí, frontera terrestre. sí, El caso de muchas personas que en México o de otros lugares de América quieren cumplir su sueño americano y pasan ajá, por la frontera de México, Estados Unidos. Es una frontera bastante extensa y difícil de vigilar.
Sin embargo, el gobierno estadounidense ha hecho medidas de construcción de muros, de murallas para evitar el paso ilegal de los inmigrantes. Exacto, excelente, Orlando. Mira, la posición geográfica de esa que tú estás hablando determina como un requisito sine qua non, económica y militarmente una nación, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. ¿Por qué? Porque la insularidad de los países que están rodeados de mar, como por ejemplo lo es Reino Unido, Japón, suelen desarrollar un gran poder naval. Si hablamos de continentalidad, esos países que un continente, como por ejemplo, ¿cuáles son los países que el corazón de ese continente? Por ejemplo, Bolivia, Suiza, que dependen ¿de quién dependen? De sus países vecinos para salir al comercio mundial. Ejemplo, ¿de quiénes depende, por decir, Colombia? Un país que tiene enlaces comerciales. A ver, Bueno, te Colombia pregunto. tiene en sus dos fronteras, tiene límites con el Océano Atlántico y con el Caribe, sería, y con el Océano Sí, Pacífico. Aquí no depende de ningún vecino, país vecino para pedir permiso y tener acceso al mar. uh -huh. Entonces, cuando hablamos de esas zonas de pasaje, que son rutas comerciales para la interactividad y del consumo, también de la población, esos países son puentes que permiten esa comercialidad. Ahora bien, hasta este punto, yo quisiera preguntarles, ¿leyeron el material para hoy? Lo que está allí en la unidad número 2 de la plataforma. Incluso tienen una imagen, no sé si alcanzaron a detallar la imagen de construcción para este encuentro virtual. Pregunto, no importa, equivóquense. Está abierta la plataforma, yo estoy en la plataforma con ustedes. Bueno, yo sinceramente le digo, doctora Rudy, que ¿Sí? todavía estoy en la primera actividad del ensayo para entrega hasta hoy tengo plazo a medianoche y no me he puesto a leer. Es más, yo me vine a enterar de esta citación fue anoche mientras veía el correo y por eso no me preparé para la actividad de esta misma audiencia, de esta misma clase. Excelente, mira, me gusta cuando los participantes o nosotros las personas adultas interactuamos y nos expresamos de alguna manera, en la falla. Aún en la falla, nosotros somos grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, es humano fallar y es de sabio reconocerlo. Entonces, me encanta que me expresen eso porque puedo tener la comprensión de que ustedes son personas trabajadoras que viven al día a día, pero que nunca es tarde para volverse a involucrar en lo que es la programación. No sin antes decirte que es para nosotros indispensable también que apoderes y te apropies del contenido y toda la realización de las actividades para que te puedas poner a la luz de la plataforma, a la luz de las evaluaciones y puedas terminar felizmente, satisfactoriamente en lo que anhelamos todo lo que somos, los facilitadores, pero también la academia. Entonces yo te aplaudo eh, porque expresaste ese sentir y de alguna manera te estás poniendo al día. Hoy cierra la actividad número 1, me equivoco. Hoy cierra la unidad 1. Sí, doctora Rudy, hoy cierra a medianoche, tengo el plazo para enviar el ensayo, el primer ensayo de la primera actividad. Perfecto. Yo les hago todo este pronunciamiento y me vuelvo y repito, me gusta que me estén diciendo eso porque así yo tengo la previsión de saber eh, si desean que aclare algo de la temática pasada, si tienen alguna duda sobre la unidad número 1 o quisieran una comprensión, es el momento. Yo siempre digo que estos encuentros
permiten la socialización de las ideas, de lo que no he entregado, de lo que tengo duda, hasta dónde podemos nosotros lograr una actividad. Entonces, me encanta que en el caso de usted, estimado doctor, me informe sobre la situación que usted en este caso presenta. ¿Alguien más eh, no, no le dio tiempo, no tuvo oportunidad de abordar la unidad número 2 para este encuentro virtual? Buenos días. Buenos días, Dairo. Así es. No, yo estoy igual que el compañero, realmente no leí el material de la segunda unidad y estoy terminando esta primera tarea para el día Perfecto. de hoy. Dairo, gracias, gracias, gracias. Bueno, para todos los que no hicieron la realización, yo los voy a invitar. Allí tienen, ya va, voy a entrar acá. Allí tienen una estructura, tienen una plantilla, cómo hacer el ensayo, tienen unos conectores. Me gustaría que los leyeran, que los aplicaran. Quería resaltar que a nivel doctoral muchas veces utilizamos conectores de párrafo o entre párrafos. Hay conectores que son, esto lo digo porque tuve la oportunidad de leer un ensayo y pues me llama poderosamente la atención. Voy a decir solamente uno para seguir explicando lo que hoy nos hace el llamado a nuestra academia. Pero como estas clases, vuelvo y repito, a mí me encantan porque siempre aprendemos. Hay conectores que son de párrafo, entre párrafos, y hay conectores que no son de párrafo a párrafo. Ejemplo, el conector asimismo es un conector a nivel doctoral que se utiliza entre párrafos, pero no para separar párrafos. Quiero aclarar eso, muchachos, para que vayamos puliendo esa forma de construcción de abordar nuestros trabajos de investigación. A nivel de ustedes, ya no son trabajos técnicos, son trabajos que tienen que respirar. Doctor, son trabajos que tienen que tener una lectura atractiva, son trabajos que tienen que inspirar. Entonces, el asimismo para conector de iniciar un párrafo no es. Eso es un conector entre párrafos. ¿Correcto? ¿Aprendimos eso? Sí, señora. Ok. Hay otro que lo quiero compartir, que es el conector sin embargo. Vuelvo y repito, tuve la oportunidad de descargar uno de sus ensayos y habla de un conector de sin embargo es entre párrafos, no para separar párrafos. A nivel que están ustedes. Esto lo digo con la intencionalidad de que cuando vayan a construir su trabajo de investigación o el artículo para una revista arbitrada, tengan un poquito de cuidado para que su trabajo tenga esa originalidad y suene bastante atractivo e inspire al lector. Sí, señora. Me complace decir estas cosas. Bueno, allí tienen las orientaciones, estando yo en plataforma, me permito, muchachos, explicarles que allí tienen las orientaciones, tienen una estructura y un formato. Por favor, no cambiar el tipo de letra, el número de la letra, porque ya está estructurado para tal fin. Pero sin embargo, allí en las orientaciones les coloqué que sus márgenes son 2.5 centímetros a excepción del margen izquierdo. Esto lo hice con intencionalidades de abordar las 10 páginas que tenemos para lograr este tema. Ok, el modelo IMRC habla sobre la introducción, metodología, resultados y conclusiones. Voy a dejar en este video claro que para la introducción, respetando lo que es página y referencia, es una sola página, la metodología son 4 páginas, el resultado son 2 páginas, la conclusión 1 página. Si nosotros respetamos esta orientación, no tienen necesidad de entregarme ni 14, ni 13, ni 12, ni 15 páginas. Solo son la construcción de 10 páginas. Para esta tarea de factores estables correspondiente a la unidad 2, les vuelvo a repetir que es una construcción de párrafo en forma congruente y fluida. No lleva subtítulo. El único título que tiene es el que ya aparece en la plantilla.
Ese es el título de su tarea. Ok, allí les explico que en la introducción es una sección donde ustedes como doctorando deben establecer la base del argumento, es decir, conceptualizar y anclar, definir lo que es geografía, posición, hidrografía, recursos, no como un escenario, sino como una estructura fija que predetermina las opciones de seguridad y defensa de un Estado. Allí se van a posicionar ustedes en su tesis. ¿Cuáles son los elementos de larga duración, que son factores estables, que subyacen en las dinámicas de poder contemporáneo, siendo este el territorio, el eje sobre el cual se construyen los límites estratégicos y las oportunidades económicas? Perdón. Respetando todo ello, perdón, el doctorante debe describir y explicar cómo abordó el análisis. Y, por supuesto, en la parte del resultado, tiene que también anclar, ese ensayo argumentativo o ese núcleo argumentativo donde se integran los contenidos de esa unidad, donde puedan explicar la dimensión del territorio, su análisis de soberanía, la configuración de la geopolítica como resultado de la forma y posición del territorio, la importancia del territorio en el contexto socioeducativo como base de la identidad nacional. En el caso si usted es docente, si usted no es docente, pues ancla su ensayo en la posición de su área del saber. Y así como también van a incluir en ese resultado todo lo que tenga que ver con clima, industria, teoría del subdesarrollo y ciclos climatológicos. Allí también nos posiciona que hay un tercer punto dentro de esos resultados, que son la morfología territorial y geografía humana, que esta a su vez se divide en estructura física, interacción de factores y distribución poblacional. Perdón, en el caso de las conclusiones, que son la síntesis y los hallazgos, van a cerrar ese ensayo argumentativo dándole respuesta a la pregunta de investigación de la unidad, que es el título, por supuesto. ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo es la influencia persistente? O sea, confirmar que a pesar de la tecnología, los factores estables siguen ejerciendo una presión determinante en el orden mundial. Y también, ¿cómo es esa proyección? La necesidad o si tenemos nosotros la necesidad de una educación geopolítica que permita a las sociedades adaptarse a este anclaje estructuralmente para potenciar el desarrollo nacional. En otras palabras, orientar ese ensayo exactamente como está contenido en su título. Y por supuesto que ustedes puedan aportar desde su perspectiva profesional qué haría usted en su caso para dar solución a los distintos elementos que se van a encontrar en las lecturas allí establecidas. Hasta este punto, muchachos, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, en línea general, la elaboración de tu... Ajá, dígame. Perdón, yo quería agregar a la conferencia, a la clase, unas situaciones que se presentan de manera geopolítica. Y hago referencia puntualmente en los casos de las superpotencias, el poder que tienen estas superpotencias, la supremacía que ejerce en los demás países. Y hablo del territorio, un ejemplo del caso de las Islas Malvinas.
Las Islas Ajá, Malvinas, como nosotros sabemos, es colonia inglesa. Se encuentra a ajá. miles de kilómetros de Inglaterra y pertenece a Inglaterra, pertenece a una colonia inglesa, como lo acabé de decir. Sin embargo, por su parte geográfica, es un territorio que debería pertenecer a Argentina. Sin embargo, hace tiempo atrás, en un par de décadas atrás, hubo conflicto, una pelea, una guerra entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, aquí hay para mí es una injusticia, una especie de injusticia porque por la cultura, por la cercanía, por la parte geográfica, debería pertenecer esas islas al país argentino, más no a, a Inglaterra. ¿Por qué? Pero ejerce una influencia la superpotencia que, primero, cuando se fueron a la guerra, lógicamente ganó Inglaterra por superioridad, pero el caso también fue llevado a la Corte Suprema Internacional, la Haya, y sin embargo no hubo respuesta positiva para el país argentino. Entonces aquí vemos una serie de injusticias de que a pesar de que el territorio pertenezca, la soberanía pertenezca, debería pertenecer a Argentina, no fue así. Y en términos legales, en términos bélicos, Argentina perdió. Y además del caso de las Islas Malvinas, podemos citar aquí en Colombia. Aquí en Colombia sucede lo mismo con San Andrés y Providencia, que geográficamente está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Y por la cultura, por las raíces de el territorio, la gente, los ancestros, eso quitaría también la soberanía de Colombia hacia San Andrés y Providencia. Sin embargo, ese segundo caso también fue llevado a litigio a la Corte Internacional de la Haya y afortunadamente le sigue perteneciendo San Andrés y Providencia a Colombia. Bueno, esos son los dos casos puntuales que quería resaltar acá en esta conferencia de territorialidad. Muchas gracias, doctora Rudy. Gracias a ti, Orlando. Bueno, coincidimos con el mismo apellido, Orlando. Yo me coloco los lentes porque si no, no les veo el nombre. Bueno, muchachos, estás hablando, Orlando, sobre conflictos de soberanía. Bueno, obviamente ha habido una disputa histórica de Argentina, de eso que estás nombrando, que pues reclama esa soberanía basándose en la herencia de los territorios españoles, ¿correcto? ¿Correcto, Orlando? Sí, por la parte ancestral también, la cultura, la raíz, y debería Mm. pertenecer a ellos, a los argentinos. Oye, Correcto. hablando de eso, Orlando, quería mencionarte, me hiciste recordar que ellos tácitamente hay teorías donde señalan algo que es un requisito sine qua non. ¿Sabes cuál es, verdad? Ya que estás haciendo ese recuerdo, o por lo menos estás trayendo a colación la temática. Me gustaría saber si conoces la frase de el uti possidetis iuri, ¿sabes? ¿Qué es lo que se poseyó y se seguirá poseyendo? ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? Ajá. Esas disputas históricas de lo que ellos han, por todo lo que se vivió con las teorías de los españoles. Por eso es que ellos lo reclaman. Pero antes de continuar, quería preguntarle a la audiencia, a tus compañeros, si están de acuerdo con la posición que acabas de mencionar, porque ha sido ardua, largo en estas disputas que han tenido a lo largo de la historia que reclaman esa posición argumentativa que terminas de mencionar. Quiero preguntarle a la audiencia, ¿alguien más está de acuerdo con la postura de Orlando? Hablamos del principio de autodeterminación de los pueblos, de los países, que han siempre estado en esta controversia con respecto a la temática que pronunció Orlando. A ver.
Soy todo oído. Si alguien quiere participar o no. Que estaba hablando él sobre geografía, que es la ubicación y el factor estable que ha tenido en reclamación lo que es Argentina, posiciones estratégicas en cuanto al estrecho de Magallanes y ese pasaje de Drac. Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿es la misma posición frente a lo que trajo a colación Orlando Hernández? Bueno, doctora Rudy, otro Sí. caso, otro ejemplo que también es palpable hace años atrás, hace unas décadas, un par de años atrás, también ocurrió el caso de conflictos territoriales entre Colombia y Venezuela con el Golfo de Coquibacoa. Yo estaba niño Ujú, cuando escuchaba esas noticias ujú, y aún no tenía madurez para poder analizar y aprender de ese caso. Es el caso de Coquibacoa. eh, También entró en litigio jurídico en la Corte Internacional de la Haya y Venezuela ganó la potestad, ganó la soberanía de Coquibacoa. Entonces, ese sería otro tercer caso que traigo a colación sobre los conflictos de soberanía territoriales. sí. Ajá, y me dices cuando estabas pequeño, ¿sí? Cuando estabas pequeño, Sí, hablas, sí, correcto. ¿qué recuerdas cuando estabas pequeño? ¿Cuál era eso? Tráeme algo central que te haya quedado como anécdota de esa visión, de esa percepción de la Bueno, niñez. Porque bueno, hay yo, cosas que quedan en nosotros que marcan. yo era como un niño de 10 años, más o menos, no recuerdo exactamente, digo yo aproximadamente 10 años. El caso de el territorio, lo que es la Guajira colombiana y los monjes, el caso de los monjes que eran unos islotes que estaban en disputas en ese Ajá. entonces y se encontraban en el Golfo de Coquibacoa, como le acabo de decir. Pero así, Ujú. son cosas que así que recuerdo muy poco, porque yo esas noticias yo no las... Es más, yo era un niño y yo decidí después, cuando fui adolescente, estudiar ciencias sociales. Soy licenciado en ciencias sociales y de Ok. ese caso yo no me volví a acordar, sino de vez en cuando, pero no he hecho una investigación exhaustiva sobre ese caso del conflicto que hubo entre los monjes de Venezuela con Colombia. Las configuraciones de las costas, de eso me estás hablando, de Sí, cuando hubo la doctor. disputa histórica, esta delimitación. Ajá. Sí, doctora, pero como le dije, yo poco investigué, no he investigado sobre el tema, le soy sincero, yo no he investigado el tema, pero sí sabemos que hoy esos monjes, esos islotes pertenecen a Venezuela por decisión de la Corte Internacional. Bueno, hablando de islotes en el Mar Caribe, en el norte, nosotros tenemos de 311 a 314 entre islas, cayos e islotes. Bueno, eso que usted me está resaltando de esa riqueza de subsuelo, de esa configuración de costas sobre la delimitación de esas áreas marítimas y submarinas, que para aquel entonces, en el problema que menciona, se traza una línea media que hace partir de la costa. Es por eso que Venezuela sostiene que casi la totalidad del Golfo le pertenece por razones históricas y geográficas, eh, mientras le pertenecen, mientras que Colombia reclama una porción de las aguas territoriales, de esa que está nombrando, por cierto, que se basa en su costa en la península de la Guajira, ¿cierto? Península de la Guajira. Sí, pero ese Sí, caso ya quedó saldado, ya quedó ya finiquitado con el ya quedó. veredicto de la Haya. Ajá, Veredicto de la ajá. Haya. Y ya de ahí en adelante,
Ya nunca más se volvió a tener ningún conflicto, ningún problema con ese veredicto que afortunadamente se llegó a la... Ahí yo le doy la razón a la Corte Suprema de La Haya. ¿Por qué? Porque ¿Por por qué lo que usted acaba de decir, por los ancestrales, por la posición geográfica, le pertenece, sí, le pertenece a Venezuela. Pero el caso contrario, el caso de las Islas Malvinas, ese caso es muy diferente. Sin embargo, por ser superpotencia Inglaterra, yo creo que esa influencia bastó para hacer colonia las Malvinas de Inglaterra y no Argentina no poder recuperar ese territorio, esas islas. un Entonces, conflicto aquí bélico? ponemos, lamentablemente, a veces la justicia no es la mejor para todos, no es equitativa, sino que para algunos más que para otros, para las superpotencias, porque ellos manejan mayor poder político, mayor poder económico, la supremacía se ejerce sobre esa justicia. Y de pronto algunos compañeros no estén de acuerdo, pero es la realidad. Es la realidad. Fíjese el caso de los Estados Unidos que muchas veces abusa del poder y abusa del poder y él invade y está metido en todos los conflictos del mundo, está por sus intereses económicos, sus intereses en sacarle provecho, y muchas veces el petróleo y en otras, pero que Estados Unidos siempre está metido en los problemas, en las guerras, en los conflictos, pero es para sacarle algún provecho y ahí la ONU, las entidades de orden mundial, a pesar de que tienen bastante poderío esos países, pero se abstienen hasta cierto punto de participar y de llamarle la atención, de ponerle el tate quieto, entre comillas, el tate quieto a esos países que abusan muchas veces de su poder. Gracias. Sí, usted dijo que a lo mejor algunos compañeros no estaban de acuerdo con usted. Eso fue lo que usted dijo. Pero estamos en la sala, pueden participar. Por eso pregunto, porque pues yo no pienso como Orlando. Y pues yo también puedo tener mi profundo análisis sobre la temática. Cuando hice mención de, de lo que le corresponde a Colombia, es porque tengo la certeza que aquí en este punto ustedes pueden participar y pueden dar eh, o hacer constar por todo lo que es la ley, la constitución de Colombia, pueden aportar lo que ha sido para favorecer territorio colombiano, ¿correcto? Sus recursos, el conflicto que hemos tenido por estar en línea fronteriza, posiciones estratégicas, plataformas continentales, la proyección que ha tenido a nivel nacional e internacional. Todos esos temas son que nos compete a todos los ciudadanos, sea de Colombia, sea de Venezuela, sea de Estados Unidos. Eso que tú acabas de decir, Orlando, sí, a veces se actúa a conveniencia del país que corresponde. En este momento yo, pues, como venezolana, quisiera pensar que todo lo que se hizo fue para favorecer a Venezuela. Es desde mi perspectiva más sigilosa que pudiera yo decir a través de esta sala, pero que todavía los venezolanos no le vemos el norte de lo que se anhela y se espera que se haga en este país. Ejemplo, con respecto a la moneda. Esto es una locura. A mí me cancelan hoy 3 bolívares, pero ya mañana no valen por lo cual me cancelaron. Entonces, estamos todavía acéfalos, nos sentimos todavía en ese sentido, económicamente hablando, desprotegidos, queriendo que hayan buenas relaciones, que hayan buenas decisiones y que las personas gestoras que están en la conducción del Estado, sea venezolano, colombiano, hagan su mejor tarea para que los ciudadanos pues se sientan tranquilos en forma, entre comillas, satisfactorio y no tengamos esta angustia que tenemos, por ejemplo, nosotros los venezolanos. Entonces, por eso abro el abanico de posibilidades para la interacción de la sala. De eso se trata. Hoy era un feedback de interacción tal y como lo apunta las diferentes
orientaciones que están allí en la unidad número 2, de acuerdo al plan de evaluación. Hay mucha tela que cortar, hay muchos contenidos por resaltar, pero me gustaría también compartir con ustedes todo ese conglomerado que allí reposa. En la plataforma también están las diversas lecturas que nos podemos posicionar, hablando inclusive de las rutas comerciales. Entonces, por eso abro ese abanico, repito nuevamente, para la interacción y ese feedback y el compartir de ideas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien desea decir que algún factor dinámico de la geopolítica suramericana en un estudio fascinante que ustedes hayan tenido como cátedra? Orlando termina de decir que es especialista en la ciencia social. Entonces yo estoy segura que muchos de ustedes también a lo mejor lo son, pero que si no lo son, también abordan otras temáticas donde nosotros podamos compartir. Me encantaría también que aquellos que están escribiendo la diversidad de mensajes que aparece en plataforma puedan ustedes compartir todo ese exquisito temas que tienen allí al escribir sus diferentes posturas, puntos de vista, formas de pensar, reflexionar sobre este o cualquier otro contenido. Entonces, vuelvo a hacer la invitación para que podamos en el ganar conocimiento, porque nosotros es un puente para esta información, pero ustedes son la columna vertebral de toda institución de la academia. Es por eso que hago el llamado. ¿Correcto, muchachos? Estamos enfocados en esta misma integración, en lo que queremos. Es posible que estemos aterrizando en los mismos enfoques, estemos aterrizando en las mismas teorías, estemos comulgando con esta forma de reflexionar, esto que apunta Orlando, que tuvieran ustedes que decir o frente al anclaje del título que tiene por, ya va, a ver que veo la imagen acá, ajá, que se llama El anclaje de las naciones, la geografía inmutable como determinante del poder global y el desarrollo socioeducativo. ¿Tienen algo que aportar sobre eso frente a, a lo que acontece en su país? ¿Hay alguien más en esta sala que no sea de Colombia, ejemplo, que esté en Argentina, Chile, Ecuador, Perú? Me gusta saber quiénes son mis participantes, compartamos información. Ok, en esa evaluación en esa evaluación que ustedes van a realizar de la unidad número 2, que es el ensayo argumentativo, es una construcción abierta que ustedes van a hacer allí, una construcción abierta que se caracteriza porque se apoya en ese título que tiene allí la unidad de quien escribe, ¿no? Ustedes se tienen que apropiar de eso, implica la responsabilidad. A veces nosotros decimos, sí, eso es fácil de hacer, pero mire, es rico cuando uno, como nosotros como facilitadores, estamos leyendo las posturas de ustedes. Es rico saber que el que está escribiendo, ese que está ahí detrás de cámara, detrás de producción, lo está realizando. Es divino sentir que son ustedes los autores intelectuales de esa temática, porque, bueno, vuelvo y repito, no sé si lo dije la vez pasada, decía Simón Rodríguez que enséñense en las primeras edades, ya que esto será la base fundamental para todas las demás. Y la semana pasada les dije que más aprende un niño labrando con un palito que 10 enteros escuchar a un maestro de cosas que no entiende. Eso lo dije la semana pasada. Ajá, ¿por qué lo digo? Porque es fácil hacer una entrega, pero lo difícil es penetrar en esas teorías y decir, tengo la capacidad de discernir y de hacer, elaborar lo que es un análisis reflexivo, lo que es un ensayo explicativo, lo que es un ensayo argumentativo y apropiarme de ello. Muchos colocan la información, pácata, y hacen sus 3 hojitas, sus 4 hojitas. Tengan cuidado cuando corten y peguen, sí,
Eso no está mal que utilicemos la IA, pero hay que saberla usar. No todo el tiempo se entregan documentos y que pensemos que van a pasar desapercibidos. Hay momentos en que yo puedo lucrarme en 3, 4, 5, 6 materias, pero tengan cuidado con eso porque a veces la sanción viene en el momento que no queremos. Ejemplo, un trabajo de investigación. Sean cuidadosos, muy sigilosos al momento de presentar sus evaluaciones. Yo siempre hago hincapié y he escuchado a mis compañeros, mis colegas de trabajo, hacer hincapié en estas cosas porque no se tiene el cuidado de ver cómo se va ese párrafo que yo estoy cortando, pegando y haciendo lo mío cuando no lo es. Entonces, pulan sus análisis, resalten las ideas importantes, sépanlo hacer, lean las orientaciones. Ahí tienen un manjar de orientaciones para que ustedes puedan lucirse, no solamente en esta cátedra, sino en las diferentes que puedan ustedes ver a posterior. Así que los invito a leer todas las orientaciones pertinentes para que puedan salir satisfactorios en su actividad. En consecuencia, este ensayo argumentativo es un texto escrito que tiene como principal objetivo defender una idea, una postura de quien lo escribe, del autor, que es usted. Allí en la portada tienen, en el caso de, voy a posicionarme en el documento, dice autor, aparece mi nombre, no me lo vayan a enviar así, tienen que colocar el de ustedes. Eso es un ejemplo. Es decir, para conservar el tipo de letra, el número de la letra, y que ustedes nada más van a quitar mi nombre y a colocar el de ustedes. Esto lo digo y lo resalto porque está ya estructurado como lo van a entregar. Entonces, tengan cuidado donde dice autor o autora. En este sentido, ¿qué es ese ensayo argumentativo? Bueno, es un género literario que combina elementos allí que están expuestos para la reflexión y el profundo análisis que ustedes van a hacer para la entrega final. Pregunto a la sala, entonces, siendo así y teniendo claro ustedes lo que van a realizar, y expresándole una vez más que pueden contar conmigo a través de las asesorías, entrar al correo electrónico, enviarme, el que desee enviarme el ensayo para una idea, una corrección, antes de entregarlo a la plataforma, porque allí hay una sola opción, dice una sola entrega. Después que usted lo cuelga, allí va a quedar. El que desee que le dé el norte y que lo lea antes de entregar, estoy a la orden. Allí aparece mi correo electrónico rudy.tatacara@gmail.com y mi número de celular. Ya ustedes lo tienen allí en plan de evaluación, lo pueden encontrar. Entonces, no teniendo más nada que abordarles en este momento de lo que estaban las orientaciones dadas para este encuentro virtual, les pregunto a la audiencia, ¿tienen alguna duda? Ok, bueno, ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes este encuentro, poniéndome a la orden una vez más y feliz y bendecido día para todos ustedes. Si están de cumpleaños, felicitaciones, que pasen un día divino